El día en que Mercy Langstrom se enteró de la herencia empezó como de costumbre. El cielo gris de octubre de Winnetka, un suburbio de Chicago, estaba cubierto de densas nubes que presagiaban lluvia. La acogedora casa de 2 plantas de los Langstrom parecía una isla de calor en el húmedo frío otoñal. Mercy estaba preparando café en la cocina cuando oyó los pasos de su marido. Forrest bajaba las escaleras abrochándose las mangas de la camisa. A sus 42 años aún conservaba la elegancia que había atraído a Mercy 15 años atrás, cuando se conocieron en el bufete. «Buenos días», dijo Mercy, acercándole una taza de café. Forrest asintió, sin apartar los ojos del teléfono. «¿Tienes hoy una reunión con clientes de Springfield?», preguntó ella, tratando de entablar conversación. «Ajá», respondió él, dando un sorbo a su café. «Llegaré tarde». Mercy reprimió un suspiro. Sus conversaciones eran cada vez más cortas y se convertían en intercambios de información necesaria. Antes, Forrest le había hablado de sus negocios, le había pedido su opinión. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. «Voy yo», dijo Mercy, secándose las manos en un paño de cocina. Un repartidor estaba en la puerta con un sobre y una tablilla para que lo firmara. «Señora Langstrom, entrega de la notaría de Harvey Gilmore». Mercy firmó el recibo y regresó a la cocina con el grueso sobre en las manos. «¿Qué es esto?». Forrest se apartó de pronto del teléfono, con la mirada fija en el sobre. «Del notario», Mercy rasgó el borde. «Es extraño, no he recibido nada». Se quedó callada, recorriendo con los ojos las líneas de la carta oficial. Forrest se levantó y se acercó a ella, mirándola por encima del hombro. «¿Qué ocurre?». Mercy lo miró confundida. «La tía Jubilee ha muerto». «¿Quién?». Forrest frunció el ceño. «Mi tía materna, Jubilee Finch, te hablé de ella». «¿La anciana excéntrica que vivía como una ermitaña?». Mercy asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Hacía 10 años que no veía a la tía Jubilee, pero los recuerdos de las vacaciones de verano en su casa del lago Michigan eran algunos de los más vívidos de su infancia. «Aquí dice que yo...». Mercy releyó las líneas de la carta, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Heredé sus propiedades, la casa en el lago y una cuenta bancaria». Forrest dejó la taza a un lado. «¿Cuánto dinero?». «¿Qué? ¿Cuánto dinero hay en la cuenta?». Mercy repasó los papeles una vez más. $2 millones. Forrest silbó. No esperaba que una anciana tuviera tantos ahorros. La propia Mercy estaba asombrada. La tía Jubilee siempre había vivido modestamente. ¿De dónde había sacado tanto dinero? «Hay condiciones», continuó Mercy leyendo el texto. «Debo entregar personalmente los originales de estos documentos al notario antes del jueves. De lo contrario, todo pasará a otro heredero». «¿Qué otro heredero?». Mercy pasó la página. «Mi primo, Abbott Tornquist». Forrest se frotó la barbilla. «¿Abbott? ¿El que intentó demandar a tu familia por unas antigüedades?». «Sí», asintió Mercy. Era extraño que la tía Jubilee lo hubiera incluido en su testamento. No pudo soportarlo después de lo del plató. Forrest miró el reloj. «Tengo que irme. Los clientes están esperando». Se inclinó para besar a Mercy en la mejilla, un roce fugaz que hacía tiempo que se había convertido en una formalidad. «Esta noche discutiremos qué hacer con la herencia», añadió, y Mercy percibió una nota en su voz que no había oído en mucho tiempo: entusiasmo. Cuando Forrest se marchó, Mercy volvió a leer la carta. Detrás del árido lenguaje jurídico, Mercy trató de ver a la tía Jubilee, una mujer bajita de ojos sagaces y una rebelde mata de pelo gris. La tía siempre había sido la oveja negra de la familia. Se negaba a casarse y prefería dedicarse a trabajar en la biblioteca de la universidad y a investigar la historia local.
Aunque sus parientes la consideraban extraña, los niños siempre se sentían atraídos por ella, fascinados por las historias que contaba y la colección de cosas extravagantes que traía de sus viajes. Mercy recordaba cuando era niña, sentada durante horas con su tía en el porche de la casa del lago, escuchando las historias de sus aventuras en Egipto y la India. Por aquel entonces, la pequeña Mercy pensaba que su tía era la mujer más valiente del mundo. Y entonces llegó aquella fea historia sobre el lance familiar. Abbott, el hijo de la prima de tía Jubilee, reclamaba los derechos sobre el antiguo juego de té que su tía guardaba en su poder. Incluso contrató a un abogado para demostrar que el juego pertenecía a su rama de la familia. El caso no llegó a los tribunales, pero las relaciones familiares quedaron arruinadas. La tía Jubilee se había distanciado de todo el mundo, incluida Mercy, a pesar de que había intentado acercarse a ella en repetidas ocasiones. Y ahora, esta herencia inesperada y esta extraña condición. Mercy echó un vistazo a la fecha del sobre. La carta se había enviado hacía una semana, pero por alguna razón no había llegado hasta hoy. Solo faltaban 3 días para que venciera el plazo. Marcó el número de la notaría. Tras unos pitidos, contestó una voz masculina. Oficina de Harvey Gilmore. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, soy Mercy Langstrom. Acabo de recibir una carta sobre la herencia de Jubilee Finch. Quería hacer un seguimiento de algunos detalles. Un momento, la pondré con el señor Gilmore. Una pausa, luego otra voz, profunda, ronca. S.R.A. Langstrom, he estado esperando su llamada. Siento mucho su pérdida. Lamento mucho su pérdida. Me preguntaba sobre la fecha límite. La carta dice que el papeleo vence el jueves. Así es. Esa era la condición de su tía. Pero ¿por qué un plazo tan corto? La señorita Finch era una mujer peculiar. Insistió en esta cláusula diciendo que si realmente apreciabas su recuerdo, encontrarías el tiempo. Mercy suspiró. Era tan propio de su tía organizar una prueba final. Y una pregunta más. ¿Por qué Abbott Tornquist figura como segundo heredero? Que yo sepa, no eran muy amigos. Pausa. La señorita Finch no explicó su elección, solo dijo que era justo. Después de su conversación con el notario, Mercy se recostó en su silla. No quería ni pensar en la herencia de su tía a Abbott. No se habían visto desde que él había cumplido 20 años, pero Mercy lo recordaba como un joven arrogante que siempre sabía cómo conseguir lo que quería. La inesperada herencia hizo que Mercy pensara también en su propia vida. ¿Qué diría la tía Jubilee si viera cómo vivía Mercy ahora? Sin hijos, con un marido que parecía cada vez más distante de ella. Tía Jubilee siempre decía que la felicidad no es algo que venga solo, hay que crearla. Por la noche, cuando Forrest regresó a casa, Mercy encontró su estado de ánimo sorprendentemente diferente al de la mañana. Había traído una botella de champán y parecía entusiasmado. «Tenemos que celebrarlo», dijo descorchando la botella. «No todos los días se recibe una herencia como esta». Mercy le miró llenar las copas. «Sabes, he estado pensando en la casa del lago. Quizá deberíamos mudarnos allí, cambiar de aires». Forrest enarcó una ceja. «¿Y mi trabajo? Podrías abrir tu propia consulta. Siempre ha sido tu sueño». Mercy trató de captar su atención. «Forrest, siento que nos estamos distanciando. Quizá esta sea una oportunidad para empezar de nuevo». Le tendió el vaso y, por un momento, Mercy pensó que estaba considerando sus palabras, pero entonces negó con la cabeza. «Primero resolvamos lo de la herencia, luego podemos hacer planes». La velada continuó con conversaciones sobre los detalles de la herencia. Forrest mostró un interés inusitado por los términos del testamento, haciendo preguntas sobre el procedimiento de transferencia de los documentos, sobre el notario y, especialmente, sobre Abbott. «¿Habías estado en contacto con él últimamente?», preguntó como de pasada.
No desde que la tía Jubilee rompió con esa parte de la familia. Forrest agitó su vaso pensativo. Quizá debería ponerme en contacto con él, a ver qué opina de todo esto. Mercy miró sorprendida a su marido. ¿Por qué? Llevaré los papeles al notario y ya está. Forrest se encogió de hombros. Me preguntaba cómo se tomaría la noticia de que 2 millones pasaran flotando a su lado. Algo en el tono de su marido hizo recelar a Mercy. 15 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer cuando Forrest no le estaba diciendo la verdad. ¿Sabes algo de Abbott que yo no sepa? No, claro que no, respondió Forrest rápidamente, demasiado rápidamente. Solo pensaba en voz alta. Por la noche, tumbada junto a su marido dormido, Mercy no podía dejar de pensar en el testamento, en las extrañas condiciones de su tía y en el repentino interés de Forrest por Abbott. Algo no cuadraba, y eso la preocupaba más de lo que quería admitir. Se puso de lado y miró el perfil de su marido, iluminado por la luz de la luna que se filtraba por un resquicio de las cortinas. Antes conocía cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus estados de ánimo. Ahora Forrest le parecía casi un extraño. La tía Jubilee siempre había dicho que había que confiar en la intuición, y ahora su intuición le decía a Mercy que en esta herencia había más de lo que parecía. Mercy se reunió a la mañana siguiente con determinación. Llamó a la oficina y se tomó el día libre para ocuparse del papeleo de la herencia. Forrest ya se había ido a trabajar, dejando tras de sí solo el olor de una colonia cara y una taza de café sin terminar. Mercy se sentó a la mesa de la cocina con los documentos, escrutando cada línea. El testamento incluía detalles sobre la casa del lago y la cuenta bancaria. También se adjuntaba un inventario de bienes, que incluía muebles antiguos, libros y una colección de monedas raras, lo que explicaba la cuantía de la herencia. Mientras reunía los documentos en una carpeta, su mirada se posó en el teléfono de Forrest, olvidado sobre el escritorio. Por lo general, su marido nunca se dejaba el teléfono, y eso le pareció extraño a Mercy. Cogió el aparato, a punto de llamarlo, pero en ese momento la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. ¿Nos vemos allí también, Odette? Mercy se quedó helada. El nombre no le resultaba familiar. ¿Odette? Forrest nunca había mencionado a ninguna Odette. Ahora sentía que el teléfono le quemaba las manos. Tenía que elegir, guardarlo y fingir que no había visto nada, o... Deslizó el dedo por la pantalla y desbloqueó el teléfono. Lo primero que hizo fue abrir el diálogo con Odette. La correspondencia era breve y superficial. Sobre todo, concertación de reuniones, sin ningún atisbo de nada personal. Pero las reuniones en sí eran numerosas, y la mayoría tenían lugar las tardes que Forrest decía que trabajaba hasta tarde. Mercy sintió que el corazón le latía más deprisa. Quería seguir leyendo, pero oyó el ruido de un coche que se acercaba. Se apresuró a dejar el teléfono en el mismo sitio y volvió a sus papeles, fingiendo estar completamente inmersa en ellos. La puerta se abrió y Forrest entró en la cocina. «Olvidé mi teléfono», dijo, cogiendo rápidamente el aparato de la mesa. «¿Hoy no trabajas?» Mercy intentó que su voz sonara normal. «Me he tomado el día libre para hacer papeleo. Tengo que dejarlo todo listo para el notario». Forrest asintió, echando un vistazo a los papeles del escritorio. «Razonable. Muy bien, tengo que irme. Reunión en 20 minutos». «¿Con los clientes de Springfield?», preguntó Mercy sin levantar la vista de sus papeles. Forrest ya estaba en la puerta. «Sí, con ellos. Nos vemos esta noche». Cuando la puerta se cerró, Mercy se reclinó en la silla. ¿Una reunión con clientes o con Odette? ¿Y quién era ella? Durante todo el día, Mercy no pudo concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez al enigmático mensaje. Por la noche, decidió que tenía que averiguar más, pero no quería montar una escena hasta estar segura. Mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era su amiga Lorraine,
que trabajaba en la misma empresa de contabilidad. «Hola, Mercy. ¿Qué tal estás? Hoy no has venido». «Me he tomado el día libre. Cosas de familia», hizo una pausa. «Lorraine, ¿sabes quién es Odette?» «¿Odette?», la interrumpió su amiga. «Odette Prescott, la joven morena del departamento jurídico de Madison and Associates». A Mercy le dio un vuelco el corazón. Madison and Associates es el bufete rival de Forrest. «Tal vez», respondió Mercy con cautela. «¿Por qué preguntas por ella?» Lorraine hizo una pausa. «Es extraño que preguntes. La vi con tu marido en la Almeja Azul el martes. Pensé que tal vez era por trabajo. La Almeja Azul es un acogedor restaurante junto al lago que ella y Forrest solían frecuentar. El martes, Forrest dijo que estaría en la oficina hasta tarde para preparar un caso importante». «Sí», dijo Mercy, «probablemente una reunión de trabajo». Después de su conversación con Lorraine, sintió una pesadez en el pecho. Tenía sentido que Forrest se hubiera reunido por trabajo con un colega de otro bufete. Pero entonces, ¿por qué no había dicho la verdad? ¿Y por qué había elegido el Blue Oyster? Aquella noche Forrest regresó más tarde de lo habitual. La cena hacía tiempo que se había enfriado y Mercy estaba sentada en el salón, cambiando de canal sin pensar. «Siento llegar tarde», dijo, besándole la mejilla. La reunión se había alargado. Olía a algo más que a colonia, una mezcla de perfume y humo de cigarrillo. «¿Qué tal la reunión con los clientes de Springfield?», preguntó Mercy, tratando de mantener un tono de voz informal. «Productiva», respondió Forrest, dirigiéndose al bar. «¿Quieres un whisky?» «No, gracias. ¿Vas a cenar?» «Comí algo en la ciudad». Llenó un vaso con líquido ámbar. «¿Y los papeles? ¿Lo tienes todo listo?» «Sí, todo está listo. Mañana lo llevaré al notario». Forrest dio un sorbo y dejó el vaso a un lado. «Yo mismo pensaba pasarme mañana por casa de Gilmore. Tengo una reunión no muy lejos de su despacho». Mercy miró a su marido con atención. «No te preocupes, puedo ocuparme yo». «Mercy», Forrest se sentó a su lado con voz más suave. «Quiero ayudar. Es importante para los dos». Algo en esa frase rascó a Mercy. «Para los dos», como si la herencia tuviera que ver tanto con ella como con Forrest. «Haré copias de los documentos», dijo, observando la reacción de su marido. «Por si les pasa algo a los originales». El rostro de Forrest se tensó por un momento, pero enseguida recuperó su expresión tranquila. «Es una buena idea, pero creo que lo que quiere el notario son los originales». «Por supuesto», asintió Mercy. «Las copias son solo para nuestros archivos». El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso. Forrest se retiró rápidamente a su despacho, citando trabajo, y Mercy se quedó en el salón intentando encajar las piezas de un rompecabezas cada vez más inquietante. Antes de acostarse, Mercy decidió pasar por el despacho de su marido para darle las buenas noches. Al acercarse a la puerta, oyó la voz de Forrest. Estaba al teléfono y había algo en su tono que la hizo detenerse a escuchar. «No, Ab, no podemos correr ningún riesgo». «Sí, ya sé que tenemos un plazo, pero debemos proceder con cautela». «¿Ab? ¿Abbott?». Mercy se quedó paralizada en la puerta, incapaz de creer lo que estaba oyendo. «Tiene los papeles listos. Mañana irá al notario». «No, me ofrecí a llevarlos yo, pero se negó. Creo que sospecha algo». Pausa. «Odette dijo que organizaría todo». «Sí, le diré que Mercy puede hacer copias». Otra pausa. «No te preocupes, no conoce nuestro plan. Solo prepárate por si contacta contigo». «Sí, como acordamos. Justo después de que recibas tu herencia». Mercy retrocedió en silencio hasta la puerta, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Forrest se estaba comunicando con Abbott. Estaban planeando algo, y ese plan implicaba a Odette. Volvió al dormitorio y se metió debajo de las sábanas, pero el sueño no llegaba. Por su mente pasaban retazos de la conversación de Forrest. «Después de que recibas la herencia».
solo significaba una cosa. Querían que la herencia de la tía Jubilee fuera para Abbott, no para ella. ¿Pero por qué? ¿Y cuánto tiempo llevaban planeándolo? ¿Habían conspirado Forrest y Abbott incluso antes de la muerte de tía Jubilee? La idea era tan horrible que Mercy se negaba a creerla, pero la conversación no dejaba lugar a dudas. Por la mañana, Mercy se levantó temprano. No había dormido bien, pero su determinación de averiguar la verdad le daba fuerzas. Forrest seguía durmiendo cuando bajó a la cocina para tomar café y pensar en los pasos a seguir. En primer lugar, decidió hacer varias copias de los documentos, tal como había dicho ayer. Una copia la dejaría en casa, otra la llevaría a la caja fuerte del banco. Y los originales. Tenía que tener cuidado. En segundo lugar, tenía que averiguar más cosas sobre la relación de Forrest con Abbott y Odette. Pero ¿cómo hacerlo? Mientras Mercy reflexionaba, Forrest entró en la cocina. Parecía descansado y alerta, como si la conversación de la noche nunca hubiera ocurrido. «Buenos días», dijo, besándole la mejilla. «Hoy llegas temprano. Quiero ir al centro de copiado y luego al notario», respondió Mercy, intentando mantener la naturalidad de su voz. Forrest vaciló. «Sigo pensando que podría llevar los documentos. Tienes mucho trabajo». «Me he tomado otro día libre», Mercy observó su reacción. «Y quiero hablar yo mismo con el notario. Tengo algunas preguntas sobre la tía Jubilee». «¿Qué tipo de preguntas?» Forrest empezó a servirse el café, pero Mercy notó la tensión en sus hombros. «Sobre su decisión de incluir a Abbott en su testamento. Quiero saber por qué lo hizo». Forrest se volvió hacia ella, y Mercy pudo ver que intentaba ocultar su preocupación. Tal vez solo quería ser justa con todos los parientes. La tía Jubilee hacía años que no se relacionaba con esa parte de la familia. Era extraño que de pronto pensara en Abbott. Forrest se encogió de hombros. La gente suele pensar en la reconciliación antes de morir. Tal vez, convino Mercy. Estoy pensando en contactar directamente con Abbott. La taza en la mano de Forrest tembló, derramando parte del café. ¿Por qué? ¿Qué pretendes conseguir? Solo asegurarme de que no tengamos un malentendido, replicó Mercy, observando la reacción de su marido. A lo mejor ni siquiera sabe lo del testamento. Seguro que el notario ya se ha puesto en contacto con él, se apresuró a decir Forrest. No creo que sea buena idea remover viejos rencores. Tienes razón, asintió Mercy. Primero hablaré con el notario. Cuando Forrest se marchó, Mercy no corrió al centro de copiado. En su lugar, abrió el portátil y tecleó Odette Prescott Madison and Associates en el buscador. Los resultados de la búsqueda confirmaron lo que había dicho Lorraine. Odette Prescott trabajaba en un bufete de abogados de la competencia. En una foto de la página web del bufete, Mercy vio a una joven y atractiva morena de mirada penetrante y sonrisa confiada. La información era escasa. Licenciada en Derecho, especializada en Derecho Mercantil, tercer año en el bufete. Mercy decidió entonces buscar información sobre Abbott. Hacía años que no hablaban y se preguntaba qué estaría haciendo ahora. Tras unas cuantas consultas, encontró su perfil en las redes sociales. Abbott Tornquist, 38 años, propietario de una pequeña empresa de inversiones en Chicago. A juzgar por las fotos, vivía a lo grande. Coches caros, yachts, viajes a países exóticos. En una de las fotos más recientes, Abbott aparecía en un restaurante con algunas personas. Mercy amplió la imagen y sintió que se le cortaba la respiración. Al fondo, algo borroso pero reconocible, estaba Forrest. La foto databa de 2 meses antes. Eso significaba que Forrest había conocido a Abbott más recientemente, pero no le había dicho nada al respecto. Mercy cerró el portátil y los ojos. Todo empezaba a encajar, aunque la foto era horrible. Era evidente que Forrest y Abbott habían planeado algo juntos, y Odette estaba relacionada de alguna manera con su plan.
El objetivo era, obviamente, la herencia de la tía Jubilee. Pero ¿cómo iban a proceder exactamente? ¿Y qué significaba aquella frase sobre Odette organizándolo todo? Mercy no podía deshacerse de la inquietante sensación de que estaba en peligro y de las personas más cercanas a ella. Decidió que debía ser extremadamente cuidadosa. Lo primero que debía hacer era proteger sus documentos. Mercy los reunió en una carpeta y se dirigió al centro de fotocopias, siempre mirando a su alrededor para ver si alguien la seguía. Una vez hechas las copias, se dirigió al banco, donde alquiló una caja de seguridad. Allí dejó una copia de los documentos y algunas fotos que había hecho, una captura de pantalla de la foto de Forrest y Abbott juntos y otra de la información sobre Odette Prescott. Por si acaso, escribió una breve nota explicando la situación y la selló con los documentos. Al salir del banco, Mercy sintió que recuperaba la confianza. Ahora tenía pruebas y estaba lista para el siguiente paso: reunirse con el notario. Pero antes de eso, decidió hacer una cosa más: llamar a la vieja amiga de la tía Jubilee, Violet Crawford. Tal vez Violet supiera algo sobre los extraños términos del testamento y por qué su tía había incluido a Abbott en él. Mercy subió al coche y sacó su teléfono. Tenía la lista de contactos de la tía Jubilee de los días en que se comunicaban con regularidad. Por suerte, el número de Violet seguía en su teléfono. Tras unos pitidos contestó una voz anciana. Violet Crawford al habla. Hola, S.R.A. Crawford. Soy Mercy Langstrom, la sobrina de Jubilee Finch. Mercy. La voz de Violet se ha calentado. ¿Cómo estás, querida? Me enteré del testamento de Jubilee. Siempre dijo que te dejaría la casa del lago a ti. Sí, y le estoy muy agradecida por eso. Pero hay algo que me ha estado preocupando. Mercy vaciló. ¿Sabes por qué la tía Jubilee puso a Abbott Tornquist en su testamento, después de todo lo que ha pasado? Violet se quedó callada un momento. Es extraño, sí. Jubilee nunca hablaba con halagos de él, pero en los últimos meses ha empezado a visitarla. ¿Abbott visitaba a la tía Jubilee? Mercy se sorprendió. Sí, vino algunas veces. Dijo que quería reconciliarse. Le advertí a Jubilee que no se podía confiar en él, pero ella, ya sabes cómo creía en la gente, a pesar de su duro exterior. ¿Cuándo hizo tu tía su testamento? ¿Antes o después de estas visitas? Después, respondió Violet. Lo cambió un mes antes de morir. Pensé que solo había incluido una pequeña herencia para Abbott, en lugar de convertirlo en heredero alternativo. Mercy sintió que la invadía una oleada de ira. Abbott estaba manipulando a la anciana, fingiendo querer la reconciliación cuando en realidad solo quería influir en su testamento. Gracias, señora Crawford. Ha sido de gran ayuda. Mercy. La voz de Violet se volvió seria. Ten cuidado con Abbott. Siempre ha tenido motivos egoístas. Después de hablar con Violet, Mercy estaba aún más segura de que Forrest y Abbott tramaban algo. ¿Pero qué exactamente? ¿Y cómo estaba involucrada Odette? Miró el reloj. Aún faltaban unas horas para la reunión con el notario. De repente le vino a la cabeza una idea arriesgada, pero quizá la única correcta en aquella situación. Mercy arrancó el coche y se dirigió al centro, a la oficina de Madison & Associates. La visita de Mercy a Madison & Associates resultó infructuosa. La recepcionista le informó amablemente de que Odette Prescott no trabajaba hoy en la oficina. Mercy dejó su tarjeta de visita con la petición de que volviera a llamar, sin explicar el motivo de su visita. De vuelta a casa, se dirigió directamente a Harvey Gilmore, el notario. Un anciano de barba canosa pulcramente recortada la recibió en su despacho, lleno de carpetas y libros viejos. Señora Langstrom, es un placer conocerla por fin en persona, dijo estrechándole la mano. Su tía me ha hablado mucho de usted. Señor Gilmore,
He traído los documentos, dijo Mercy sacando una carpeta. Pero antes de entregárselos, me gustaría aclarar algunas cosas. El notario asintió, indicándole que se sentara. Me interesa saber por qué la tía Jubilee incluyó a Abbott Tornquist como heredero alternativo, comenzó Mercy. Por lo que sé, ella no lo tenía en mucha estima. Gilmore se acarició la barba pensativo. La señorita Finch no explicó sus motivos. Simplemente insistió en la cláusula cuando modificó el testamento. A mí también me sorprendió, pero estaba muy decidida. ¿Cuándo hizo esos cambios exactamente? Alrededor de un mes antes de morir. Esa información coincidía con lo que dijo Violet. Abbott empezó a visitar a su tía, y poco después, ella cambió el testamento. Me llamó la atención que Abbott la había estado visitando en los últimos meses. ¿Estaba usted al corriente? Gilmore enarcó las cejas. No, ella no lo mencionó, pero solo la he visto 2 veces en los últimos 6 meses. Casi siempre charlamos por teléfono. Mercy sintió un creciente malestar. La situación era cada vez más confusa. ¿Se reunió con Abbott Tornquist para hablar del testamento? Sí, vino ayer, respondió el notario. Se interesó por las condiciones. Mercy se estremeció. Así que Abbott ya estaba aquí, ya conocía todos los detalles. Decidió no demorarse y entregó los documentos al notario. Aquí tiene, todos los originales según lo solicitado. Gilmore revisó cuidadosamente cada documento y asintió satisfecha. Todo está en orden, señora Langstrom. Dentro de unos días finalizaremos los trámites y estará usted oficialmente heredada. Al salir de la notaría, Mercy se sintió aliviada. Había cumplido a tiempo con el requisito del testamento, pero su preocupación por la connivencia secreta de su marido con Abbott y Odette persistía. De camino a casa, un plan maduró en su mente. Si Forrest y Abbott tramaban algo, ella tenía que averiguarlo y, preferiblemente, conseguir pruebas. Y la mejor manera de hacerlo era conseguir que revelaran sus cartas. Cuando Forrest volvió a casa, Mercy lo saludó con una sonrisa. «Tengo una idea», dijo ayudándole a quitarse el abrigo. «Hagamos una fiesta mañana para celebrar la herencia». Forrest la miró sorprendido. «¿Mañana? Es muy espontáneo. ¿Por qué no? Hace mucho que no invitamos a nadie. Podríamos invitar a tus colegas, a mis amigos del trabajo», hizo una pausa, «y quizá a algunos de esos socios de negocios que mencionaste». «¿Qué socios?» Forrest se mostró receloso. «Ya sabes, los que ves a menudo. Madison and Associates, por ejemplo». Forrest se tensó visiblemente. «No creo que sea buena idea mezclar el trabajo con la vida personal». «¿Por qué no? Tú eres el que siempre ha dicho que un ambiente informal refuerza los lazos profesionales», insistió Mercy. Forrest vaciló, sopesando claramente sus opciones. «Vale, podemos invitar a unas cuantas personas, pero no esperes que todo el mundo pueda venir con tan poca antelación». «Entiendo», asintió Mercy. «Por cierto, he entregado los documentos al notario. Todo salió bien». Forrest se relajó visiblemente. «Me alegro, te dije que no había nada de qué preocuparse». Esa noche, Mercy envió las invitaciones. Incluyó deliberadamente a Odette Prescott en la lista, indicando que había sido sugerencia de Forrest. También invitó a Lorraine y a otros colegas para crear un ambiente relajado. El día siguiente se dedicó a preparar la fiesta. Mercy encargó el catering, compró bebidas y decoró la casa. En su despacho, colocó copias de los documentos de la herencia para que estuvieran a la vista pero no llamaran la atención. Los originales ya estaban en la notaría, pero nadie más que ella lo sabía. A las 7 de la tarde, todo estaba listo. Mercy se puso un vestido azul oscuro que, según Forrest, le sentaba especialmente bien. «Estás preciosa», le dijo cuando ella bajó al salón. En sus ojos brilló algo parecido a una auténtica admiración, y por un momento, Mercy sintió una punzada de arrepentimiento.
Su matrimonio había estado lleno de momentos como este. Los primeros en llegar fueron los colegas del bufete de Forrest, Gerald y Heather y sus cónyuges. Luego llegaron Lorraine y su marido y algunos amigos más de Mercy. A las 8, el salón estaba lleno de conversaciones y risas. Mercy no dejaba de mirar a la puerta, esperando a que apareciera Odette. Y a las 9:20 por fin llegó. Odette Prescott parecía aún más atractiva que en la fotografía. Alta, esbelta, con una postura segura y un pintalabios rojo brillante. Entró en la casa como si ya hubiera estado antes, lo que no pasó desapercibido para Mercy. «Buenas noches», dijo Odette tendiéndole la mano a Mercy. «Gracias por invitarme. Soy Odette Prescott, de Madison y Asociados». «Un placer», contestó Mercy, observando atentamente a la mujer. «Forrest hablaba mucho de sus socios. Me alegro de conocerla por fin». La mirada de Odette se desvió un momento hacia Forrest, que hablaba con Gerald en el otro extremo de la sala. «Solo cosas buenas, espero», sonrió. «Por supuesto», le devolvió la sonrisa Mercy. «Las bebidas están en la mesa y se servirán aperitivos. Siéntanse como en casa». Odette asintió y se dirigió a la barra. Mercy vio que Forrest le dirigía una rápida mirada y luego apartaba deliberadamente la vista, fingiendo estar completamente absorto en su conversación con Gerald. La fiesta siguió como de costumbre. Mercy trató de ser una amable anfitriona, pasando de un grupo a otro, manteniendo la conversación y llenando vasos. Mientras tanto, observaba de reojo a Forrest y Odette. No hablaban directamente, pero Mercy se dio cuenta de que intercambiaban miradas a través de la sala varias veces. En un momento dado, Odette subió al primer piso, aparentemente en busca de un cuarto de baño, y Forrest subió allí también unos minutos después. Mercy quiso seguirlos, pero Lorraine se lo impidió. Amiga, estás muy tensa. ¿Te pasa algo?» Mercy intentó sonreír. «No pasa nada. Solo quiero que la fiesta vaya bien». «Ya va muy bien», le aseguró Lorraine. «Por cierto, he visto que Odette Prescott está aquí. ¿Sabías que ella y Forrest...» «¿Qué?» Mercy sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Lorraine bajó la voz. «Bueno, se rumorea que están trabajando en un caso importante, algo relacionado con bienes raíces. Es raro que sea de una empresa rival». «Sí, raro», asintió Mercy. «Perdona, Lorraine, tengo que comprobar los aperitivos de la cocina». En lugar de la cocina, Mercy subió al primer piso. Caminó con cautela por el pasillo, comprobando las habitaciones. Forrest y Odette no aparecían por ninguna parte. ¿Quizá ya habían bajado y ella no se había dado cuenta? Mercy bajó y encontró a Forrest hablando de nuevo con Gerald, como si no hubiera pasado nada. Odette estaba junto a la ventana con un vaso de vino, charlando despreocupadamente con uno de los colegas de Mercy. La fiesta continuó, y cerca de las 11, Mercy decidió que era hora de pasar a la siguiente parte del plan. Hizo sonar el timbre con fuerza, atrayendo la atención de los invitados. «Queridos amigos», comenzó mientras la sala se quedaba en silencio. «Gracias por venir a compartir esta velada con nosotros. Como algunos sabéis, hace poco recibí una herencia de mi tía Jubilee». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. «Esta inesperada bendición nos permitirá a Forrest y a mí hacer realidad algunos sueños largamente acariciados», continuó Mercy, observando la reacción de su marido. «Hablando de documentos, Forrest, ¿has visto el expediente de la herencia? Creo que lo dejé en mi despacho». Forrest frunció el ceño. «¿No se los diste al notario?» «Le di las copias», mintió Mercy con facilidad. «Aún tengo los originales». Notó que Forrest y Odette intercambiaban miradas rápidas. «Y una noticia más», añadió Mercy. «Mi amiga Elaine me ha invitado a una despedida de soltera en el lago Michigan. Me iré en cuanto acabe la fiesta y no volveré hasta mañana por la noche». Las cejas de Forrest se alzaron ligeramente. «No lo habías mencionado». «Ha sido una decisión espontánea». Mercy se encogió de hombros.
Elaine llamó esta tarde mientras estabas en el trabajo. Tras el anuncio, la fiesta empezó a apagarse lentamente. Uno a uno, los invitados fueron despidiéndose y marchándose. Mercy se dio cuenta de que Odette se quedaba más tiempo que los demás, ayudando a recoger los vasos vacíos como una buena amiga de la familia. «No te preocupes», dijo Mercy mientras Odette llevaba una bandeja con platos sucios a la cocina. «Mañana estará todo limpio». «No me importa ayudar», sonrió Odetta. «Por cierto, una fiesta estupenda. Eres una anfitriona muy hospitalaria». «Gracias», la miró Mercy con atención. «¿Cuánto hace que conoces a Forrest?» «Alrededor de 1 año», respondió Odette sin pestañear. «Nos cruzamos mucho por el trabajo. El derecho mercantil es un mundo estrecho». «Sí», mencionó proyectos conjuntos. Decidió Mercy echarse un farol. «¿Algo relacionado con la propiedad?» Odette se quedó paralizada un momento, pero se recompuso rápidamente. «Entre otras cosas, tenemos algunos casos pendientes». Forrest entró en la cocina en ese momento. «Odette, no necesitas ayuda. Mercy tiene razón. Mañana estará todo limpio». «Ya he terminado», dijo Odette, secándose las manos con una toalla. «Será mejor que me vaya. Gracias de nuevo por la invitación». Forrest la acompañó hasta la puerta, y Mercy se quedó en el umbral de la cocina observando cómo se despedían. No hubo abrazo ni beso, solo un breve apretón de manos, pero en ese gesto Mercy captó una intimidad que confirmó sus sospechas. Cuando Odette se marchó, Forrest volvió a la cocina. «¿Por qué la has invitado?», preguntó sin preámbulos. Mercy fingió sorpresa. «Usted misma dijo que trabajaba con Madison y asociados. Pensé que sería educado invitar a sus socios». «Nunca dije que trabajara con ella», objetó Forrest. «¿No lo dijiste?» Mercy la dio la cabeza. «Qué raro, yo creía que sí. De todos modos, me ayudó mucho con la limpieza». Forrest se relajó un poco. «¿De verdad te vas a casa de Elaine esta noche?» «Sí», asintió Mercy. «Ya me ha enviado un mensaje diciendo que me espera. Las chicas están reunidas en la casa de sus padres». «¿Y los papeles de la herencia?», preguntó Forrest. «¿Siguen en tu despacho?» «Sí, en el primer cajón de mi escritorio», respondió Mercy, observando la reacción de su marido. «Pero no te preocupes, están a salvo. El notario ya ha recibido las copias». Forrest asintió, pero Mercy notó que sus ojos brillaban por un momento. La había creído. «Bien, supongo que entonces me iré pronto a la cama, cansada por la fiesta». «Por supuesto», sonrió Mercy. «Recogeré mis cosas y me iré. No me esperes levantada». Cuando Forrest se marchó arriba, Mercy empezó a preparar una pequeña maleta. En realidad había llamado a Elaine, explicándole la situación, y su amiga había accedido a seguirle el juego si Forrest decidía presentarse de repente. Pero Mercy no iba a ir al lago. Tenía otro plan. Metió en el bolso una muda de ropa, un cepillo de dientes, la pequeña cámara que había comprado esta tarde y un juego de llaves de repuesto. A continuación, Mercy se dirigió a su despacho, sacó de la caja fuerte una carpeta con copias de documentos y la colocó en el cajón superior de su escritorio, tal como le había dicho a Forrest. Sabía que él lo comprobaría. Antes de bajar, Mercy se asomó al dormitorio. Forrest estaba tumbado en la cama con un libro, fingiendo leer, pero tenía los ojos fijos en un punto. «Me voy», dijo. «Nos vemos mañana por la noche». Forrest levantó la vista. «De acuerdo. Llámame cuando llegues a casa de Elaine». Mercy se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla. «Buenas noches». Al salir de casa, Mercy se metió en el coche y se marchó desafiante. Pero en lugar de dirigirse hacia la autopista que llevaba al lago, condujo unas manzanas y aparcó a la sombra de los árboles donde se veía su casa. Y se puso a esperar. 1 hora después de salir, un coche familiar apareció en la entrada. Era el coche de Odetta. La mujer salió del coche y se dirigió con paso seguro hacia la puerta principal.
Forrest la abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando su llegada. El corazón de Mercy se aceleró. Su plan había funcionado. Ahora tenía que esperar el momento oportuno para regresar a la casa y atraparlos con las manos en la masa, pero no ahora. Primero quería saber exactamente qué tramaban y cómo iban a proceder con los documentos. Mercy se acomodó en el coche preparándose para una larga espera. En su cabeza rondaba un plan para mañana. Cómo llegaría a casa supuestamente temprano y pillaría a Odette destruyendo los documentos. Sería el momento perfecto para descubrir por fin toda la verdad sobre la connivencia de Forrest, Abbott y Odette. Mirando por las ventanas de su casa, donde ahora estaban su marido y su amante, Mercy se sintió extrañamente tranquila. No hacía tanto tiempo que esta situación le habría roto el corazón, pero ahora el sentimiento predominante era de determinación. Determinación para llegar a la verdad y proteger lo que era suyo por derecho. Se acercaba la medianoche. Mercy llevaba más de 2 horas sentada en el coche, vigilando la casa. Durante ese tiempo, las luces del salón se habían apagado y ahora la única débil iluminación provenía de las ventanas del dormitorio y de su despacho en el primer piso. Mercy decidió que había llegado el momento de actuar. Salió silenciosamente del coche y, procurando permanecer a la sombra de los árboles, se dirigió hacia la casa. En lugar de entrar por la puerta principal, atravesó la verja trasera y entró en el patio. Allí sacó sus llaves de repuesto y abrió silenciosamente la puerta trasera. La casa estaba en silencio, pero Mercy oía voces apagadas procedentes del primer piso. Se quitó los zapatos con cuidado y subió las escaleras de puntillas, evitando los escalones chirriantes que conocía bien después de 15 años viviendo en esta casa. En el rellano del primer piso se detuvo, escuchando. Se oían voces en su despacho. La puerta estaba entreabierta y entraba la tenue luz de la lámpara del escritorio. ¿Seguro que son los originales? Mercy reconoció la voz de Odette. Sí, contestó Forrest. Dijo que los originales estaban aquí y que había llevado copias al notario. ¿Y usted la creyó? Había dudas en la voz de Odette. La piedad no puede mentir, sonrió Forrest. Me habría dado cuenta. Esa confianza en sí misma perjudicaba a Mercy, pero también le daba ventaja. No entiendo por qué tienes que quemar documentos, continuó Odette. ¿No es peligroso? Es destrucción de la propiedad, posiblemente incluso un delito penal. Abbott quiere asegurarse de que los documentos no lleguen a tiempo al notario, explicó Forrest. Y como ya se han retrasado en la entrega de la carta, tenemos que estar seguros. ¿Y si denuncia el robo o un incendio? No lo hará. Mañana es la fecha límite en el testamento. Aunque fuera a la policía, la burocracia tardaría más. Odette suspiró. No me gusta esto, Forrest. Una cosa es salir con un hombre casado y otra muy distinta estar involucrada en, sea lo que sea. Tú misma dijiste que querías montar tu propia consulta, dijo Forrest con un deje de irritación en la voz. Para eso necesitas dinero, mucho dinero. Abbott nos prometió el 20% de la herencia. Son $400,000, Odette. Lo sé, pero... No hay peros. Solo haz lo que acordamos y finalmente podremos estar juntos. Oficialmente. Hubo una pausa y Mercy oyó el sonido de un cajón abriéndose. Decidió que era el momento de intervenir. Pero antes de que pudiera hacer nada, la conversación continuó. ¿Por qué no lo hace Abbott?, preguntó Odette. Es su plan. Porque necesita una coartada. Ahora mismo está en Chicago, en algún acto benéfico, rodeado de docenas de testigos. ¿No necesita una coartada? Pude oír la molestia en la voz de Odette. Diré que estaba durmiendo. Supuestamente te dejaste el teléfono aquí después de la fiesta y volviste a por él. Encontró la oficina abierta, vio los archivos y no pudo resistir la tentación. Una mujer solitaria celosa de la felicidad y la riqueza de los demás, muy plausible. ¿Qué? Odette estaba indignada. Eso no es lo que acordamos. Cálmate, es solo un plan de reserva, por si acaso.
Mercy podía oír cómo crecía la tensión entre ellas. Era el momento perfecto para intervenir, pero quería oír más. Aún así, Odette no parecía calmarse. ¿Cómo convenció Abbott a la anciana para que cambiara su testamento? Forrest se rió entre dientes. Tenía sus métodos. La había visitado durante meses, fingiendo remordimientos, hablando de valores familiares. Y la última vez le había echado algo en el té. No era ella misma cuando firmó el Nuevo Testamento. ¡Dios mío, Forrest! Había auténtico horror en la voz de Odette. ¿Lo sabías? Quiero decir, esto es... Son negocios, Odette, la interrumpió Forrest. No es nada personal. De todos modos, la anciana habría muerto pronto de muerte natural. ¿Pronto? Quiero decir... Odette guardó silencio, dándose cuenta obviamente de algo terrible. No hagas preguntas de las que no quieras saber las respuestas, dijo Forrest secamente. Quema los malditos documentos y acaba de una vez. Mercy sintió que la invadía una oleada de terror. No solo querían desheredarla, sino Quebot podía estar implicado en la muerte de la tía Jubilee. Y Forrest lo sabía, tal vez incluso fuera cómplice. Se hizo un gran silencio en la habitación y luego se encendió un mechero. Acabemos con esto de una vez. La voz de Odette sonaba tensa. Mercy decidió que había llegado el momento de actuar. Respiró hondo, haciendo acopio de ingenio, y abrió de un empujón la puerta del despacho. No creo que sea buena idea, dijo, encendiendo la luz del techo. Forrest y Odetta se quedaron paralizados. Odetta estaba de pie junto al escritorio, con un mechero en una mano y una carpeta en la otra. Forrest estaba sentado en la silla, con el rostro contraído por la sorpresa. ¿Mercy? Se puso en pie de un salto. ¿Qué hacéis aquí? Se suponía que tenías que irte. Al parecer, mis planes han cambiado, replicó Mercy, sin apartar los ojos de Odette. Al igual que los tuyos, por lo que parece. Odette dejó lentamente el mechero, pero no soltó la carpeta. Mercy, no es lo que piensas, empezó Forrest. ¿De verdad? Mercy cruzó los brazos sobre el pecho. Creo que está bastante claro. Tú y Abbott conspirasteis para desheredarme. Hiciste que tu amante quemara los papeles para que se me pasara el plazo de presentación. Y puede que Abbott tuviera algo que ver con la muerte de mi tía. Forrest palideció. ¿Estabas espiando a escondidas? El tiempo suficiente para oír todo lo que necesito oír, replicó Mercy. Odetta cambió la mirada de uno a otro, obviamente insegura de qué hacer. Dame los papeles, Odetta, dijo Mercy tendiéndole la mano. No lo hagas, dijo Forrest rápidamente. Recuerda nuestro plan. ¿Qué plan? Mercy dio un paso adelante. ¿En el que Odette se convierte en el chivo expiatorio? Una mujer solitaria celosa de la felicidad y la riqueza de los demás, ¿es eso? Odette se volvió bruscamente hacia Forrest, con los ojos desorbitados por la traición. ¿De verdad has dicho eso? Forrest estaba visiblemente nervioso. Solo era una reserva, un seguro. Para ti, no para mí, gruñó Odette. Mercy aprovechó el momento de discordia. Odette, ¿realmente merece la pena arriesgar su carrera y su libertad? Me traicionó a mí, su mujer. ¿No crees que te traicionará a ti cuando te incomode? No la escuches, sisió Forrest. Te está manipulando. ¿Verdad que sí? Mercy sonrió. Acabo de oírte dispuesto a echarle la culpa a ella. ¿Quién de nosotros es el manipulador? Odette bajó la cabeza, luchando claramente con sus dudas internas. Luego miró a Mercy. No quería formar parte de esto. Me dijo que te divorciabas de él, que era solo una formalidad, que nadie saldría herido. ¿Y tú le creíste? Mercy preguntó. Odette guardó silencio y le tendió la carpeta a Mercy. Cógela. No voy a arriesgar mi carrera por esto. Odette, exclamó Forrest. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dijo Odette. Estoy fuera de este juego. Mercy cogió la carpeta, pero no la abrió.
En lugar de eso, se volvió hacia Odette. Cuéntamelo todo. ¿Cuándo empezó esta estafa? ¿Cómo os conocisteis Forrest y tú? ¿A quién se le ocurrió el plan? Odette echó un vistazo a Forrest, que la miró con gesto de advertencia. Si habla, contaré a la policía tu papel en todo esto, la amenazó. Si no habla, se lo contaré a la policía de todos modos, replicó Mercy. Pero si Odette coopera, no presentaré cargos contra ella. Odette hizo una pausa, sopesando sus opciones, y luego asintió. Me alegro. Conocí a Forrest hace un año en un congreso jurídico. Empezamos a salir. Me dijo que tú y él teníais una relación complicada, que apenas os hablabais y que pronto romperíais. Mercy sintió una punzada de dolor, así que esto había durado un año. ¿Y Abbott? Preguntó, tratando de mantener la calma. Forrest me lo presentó hace 3 meses. Me explicó que Abbott era tu primo, que teníais una especie de disputa familiar por la herencia. ¿Y luego qué pasó? Abbott me habló de su tía, que tiene una gran fortuna. Dijo que la convenció para que lo incluyera en el testamento como heredero suplente, pero que para recibir el dinero, el heredero principal, que serías tú, tenía que no presentar la documentación en el plazo establecido. ¿Y tú aceptaste ayudar? Mercy miró a Odetta con incredulidad. Odetta bajó los ojos. Forrest dijo que todo sería legal, que los documentos eran falsos de todos modos, que solo era una apuesta. Él prometió que después empezaríamos una nueva vida juntos. Fundaríamos nuestro propio bufete de abogados. Mercy se volvió hacia Forrest, que permanecía cabizbajo. Pensaste en todo, ¿verdad? Conseguir que tu amante hiciera el trabajo sucio mientras tú te quedabas atrás con las manos limpias. No es lo que piensas, empezó él. Oh, creo que es exactamente lo que pienso, lo interrumpió Mercy. Tú y Abbott queríais desheredarme, y puede que incluso tuvierais algo que ver con la muerte de tía Jubilee. Forrest se puso aún más pálido. No tuve nada que ver con su muerte. Fue idea de Abbott. Yo solo... ¿Solo qué? Mercy lo miró con desprecio. ¿Le ayudaste? ¿Solo lo sabía y me callé? ¿Simplemente me traicionó una y otra vez? A Forrest no se le ocurría ninguna respuesta. Creo que deberíamos llamar a la policía, dijo Mercy. Quizá quieran investigar las extrañas circunstancias de la muerte de mi tía. No, exclamó Forrest. Mira, Mercy, hablemos. Podemos solucionarlo entre los dos. Es demasiado tarde para hablar, replicó Mercy con frialdad. Me has mentido, me has engañado y puedes haber participado en un crimen contra mi familia. Se volvió hacia Odette. ¿Estás dispuesta a declarar contra Abbott y Forrest? Odetta, aún pálida, asintió. Sí, no quiero tener nada que ver con esto. Forrest parecía acorralado. Mercy, por favor, piensa en lo que estás haciendo. 15 años de matrimonio. 15 años en los que creí que éramos compañeros, sonrió Mercy con amargura. Resulta que solo estabas esperando una oportunidad para sacar dinero a mi costa. Se hizo un gran silencio en la habitación. Forrest se sentó en su silla con la cabeza gacha. Odette permanecía de pie contra la pared, claramente insegura de qué hacer a continuación. Mercy abrió la carpeta y sacó los documentos, revisándolos rápidamente. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo, mirando directamente a Forrest a los ojos. Tonta, esto no es más que una copia de los documentos reales. Forrest levantó la vista y abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué? Ayer entregué los originales al notario, explicó Mercy. El señor Gilmore ya lo ha registrado todo. Se ha cumplido el plazo y la herencia es oficialmente mía. Pero usted dijo, empezó Forrest, que me diste las copias. Sí, mentí. Mercy se encogió de hombros. ¿Ves? Puedo mentir. Lo que pasa es que nunca me prestaste la suficiente atención como para darte cuenta. Forrest parecía aturdido. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. No lo entiendo. ¿Por qué tender esta trampa cuando los documentos ya están en el notario? Para averiguar la verdad,
respondió Mercy con sencillez. Sobre ti, sobre Abbott, sobre la muerte de la tía Jubilee. ¿Y ahora qué?, preguntó Forrest. ¿Vas a llamar a la policía? Mercy se lo pensó un momento. Podría llamar a la policía ahora mismo, pero era eso lo que quería. Los largos meses de investigación, el testimonio ante el tribunal, la humillación pública. ¿Para qué? ¿Para vengarse? No, dijo finalmente. Al menos hoy no. Forrest se relajó visiblemente. Gracias, Mercy. No me des las gracias, interrumpió ella. No lo hago por ti, pero tengo condiciones. ¿Cuáles son?, preguntó Forrest con cautela. Primero, te vas de esta casa mañana. Solicito el divorcio y tú no interferirás. No reclamarás los bienes comunes. Forrest asintió lentamente. En segundo lugar, continuó Mercy, cortarás todo contacto con Abbott y le adviertes que sé de su posible implicación en la muerte de tía Jubilee. Si se acerca a mí o a la herencia, pasaré toda la información a la policía. De acuerdo, aceptó Forrest. Y tercero, Mercy se volvió hacia Odette. Escribirás declaraciones sobre lo ocurrido hoy y tu plan. Las guardaré como un seguro. Odette asintió, aún pálida. Lo haré. Bien. Mercy miró su reloj. Se está haciendo tarde. Forrest, puedes pasar la noche en el dormitorio de invitados. Mañana volveré a las 6 de la tarde y para entonces ya te habrás ido. Forrest se levantó de la silla totalmente derrotado. Mercy, lo siento mucho. No lo sientas, lo interrumpió ella. Vete de una vez. Cuando Forrest salió del despacho, Mercy se volvió hacia Odette. Tú también puedes irte. Mañana te pondrás en contacto conmigo para grabar la declaración. Odette asintió. No sabía que estaba casado cuando nos conocimos, dijo en voz baja. Me dijo que ya estaban prácticamente divorciados, y cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Mercy no contestó. Estaba demasiado cansada para ocuparse de la relación de Forrest con Odette. Después de que Odette se marchara, Mercy se hundió en una silla, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba lentamente su cuerpo, dejando solo cansancio y vacío. 15 años de matrimonio habían terminado de la noche a la mañana, destrozados por la traición. Miró las copias de los documentos que Odette estaba a punto de quemar, los papeles que habían hecho que Forrest estuviera dispuesto a traicionarla, papeles que ahora le daban la oportunidad de empezar una nueva vida. Mercy se acercó a la ventana. El cielo empezaba a clarear por el este. Pronto amanecería. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Sin Forrest, sin mentiras, sin traiciones. En ese momento sintió un extraño alivio. Era como si se hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que existía. Mercy cerró la ventana, recogió sus papeles y salió del despacho. Le esperaba un día ajetreado mañana, hoy ya, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía dueña de su vida, y era una buena sensación. Los días siguientes pasaron borrosos para Mercy. Se despertó con la casa vacía, se acostó en un silencio que parecía ensordecedor después de 15 años juntos. Forrest se mudó ese mismo día, llevándose solo sus pertenencias personales y dejando una nota con la dirección del piso alquilado al que enviar los documentos legales. Al tercer día del enfrentamiento nocturno, Mercy decidió que había llegado el momento de actuar. Lo primero que hizo fue llamar a Odette para concertar una cita para grabar una declaración. Para su sorpresa, Odette ya había preparado una declaración por escrito y se la había enviado por correo electrónico. «Espero que esto ayude a reparar al menos parte del daño causado», escribió en una carta adjunta. «Dimito de Madison & Associates y me traslado a Seattle. Empezaré de nuevo». Mercy leyó atentamente la solicitud. Odette detallaba cómo Forrest y Abbott planeaban desheredar a Mercy, e incluso mencionaba las insinuaciones de Forrest de que Abbott podría haber estado implicado en la muerte de Jubilee. Eso era suficiente para iniciar una investigación formal si fuera necesario.
El siguiente paso de Mercy era ir a ver al notario Harvey Gilmore para discutir la finalización de los trámites de sucesión. Señora Langstrom, todo el papeleo está en orden, dijo Gilmore, ajustándose las gafas en la nariz. Usted es oficialmente la heredera. La casa del lago y la cuenta bancaria son ahora suyas. Gracias, señor Gilmore, hizo una pausa Mercy. Tengo una pregunta más. Me he enterado de que mi tía cambió su testamento poco antes de morir, después de las visitas de Abbott Thornquist. Gilmore frunció el ceño. Sí, así es. No explicó los motivos del cambio. ¿Y no notó nada raro en su comportamiento? Tal vez no estaba en su estado habitual. El notario se lo pensó un momento. Ahora que lo dice, sí, estaba un poco distraída. Lo achaqué a la edad, pero la señorita Finch siempre ha tenido la mente clara. Señor Gilmore, tengo razones para creer que Abbott Thornquist puede haberla influenciado de manera inapropiada, dijo Mercy con cautela. Tal vez incluso haya utilizado alguna sustancia para nublar su mente. El notario enarcó las cejas, sorprendido. Es una acusación grave, señora Langstrom. Sé que lo es, y tengo declaraciones de testigos que respaldan esa sospecha. Mercy sacó de su bolso la declaración impresa de Odette. No quiero ir a la policía todavía, pero creo que debería saberlo. Gilmore leyó atentamente el documento, con el rostro cada vez más sombrío. Si es cierto, se trata de un delito grave, dijo, devolviéndole los papeles. No solo fraude testamentario, sino posible, infligir la muerte con violencia. Mercy asintió. Por eso estoy aquí. ¿Cuál sería su consejo? Gilmore se acarició la barba, pensativo. Como notario, es mi deber informar de las sospechas a las fuerzas del orden, pero será la policía quien decida llevar a cabo una investigación a gran escala. Lo comprendo, dijo Mercy, y estoy dispuesta a cooperar con ellos si es necesario. Tras la reunión con el notario, Mercy regresó a casa y encontró un mensaje de Forrest en su contestador. Mercy, tenemos que hablar. He contactado con Abbott como me pediste. Él no se lo tomó muy bien. Por favor, llámame. Mercy no se molestó en devolver la llamada. En su lugar, decidió ir a la casa de la tía Jubilee en el lago. Era el primer lugar al que realmente quería ir después de todo lo que había pasado. La casa del lago era exactamente como Mercy la recordaba de su infancia. Una estructura de madera de 2 pisos con un amplio porche con vistas al agua. Solo que ahora parecía descuidada. El jardín estaba cubierto de maleza. La pintura se estaba descascarando en algunas partes y los escalones del porche crujían al pisarlos. Mercy abrió la puerta con una llave que había encontrado entre las cosas de su tía en un sobre del notario. Dentro olía a polvo y a libros viejos, un olor que siempre había asociado con la tía Jubilee. Mercy caminó lentamente por las habitaciones, tocando cosas familiares, viejas fotografías, una colección de conchas marinas, un sillón de cuero desgastado donde a su tía le gustaba leer. En el estudio de su tía encontró un viejo secreter de roble lleno de papeles y cartas. Mercy decidió revisarlos para comprender mejor lo que había sucedido en los últimos meses de vida de su tía Jubilee. Entre las cartas encontró varias de Abbott, fechadas en el último año. En ellas expresaba su arrepentimiento por desavenencias pasadas y su deseo de restablecer los lazos familiares. Las cartas parecían sinceras y Mercy comprendió por qué su tía le creía. También descubrió el diario de su tía, cuyas últimas entradas habían sido escritas una semana antes de su muerte. Mercy lo abrió con entusiasmo y empezó a leer. Abbott ha vuelto hoy. Trajo esas maravillosas tisanas que tanto me ayudan a relajarme. Siempre me siento un poco extraña después de ellas, pero tan tranquila. Habló de sus planes, de cómo quería corregir los errores del pasado. Quizá fui demasiado dura con él. La juventud es propensa a cometer errores. Mercy pasó la página.
Abbott sugirió un cambio en el testamento. Dijo que sería justo para toda la familia. No estoy segura. Mercy siempre ha sido la más cercana a mí. Pero tal vez tenga razón. Después del té mis pensamientos son confusos. Difícil concentrarse. La última entrada fue corta e inquietante. Algo le pasa a este té. Hoy no lo he bebido. He fingido beberlo. Mi cabeza se aclaró. Abbott se volvió más insistente, hablando del testamento. Creo que está poniendo algo en el té. Necesitamos contactar a Mercy o Violet. Ahí se detuvieron las notas. Mercy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abbott había manipulado a su tía y posiblemente le había hecho daño. Sacó su teléfono y llamó a Violet Crawford. SRA. Crawford, soy Mercy otra vez. Estoy en casa de la tía Jubilee. Encontré su diario. En la última entrada menciona que quería contactar con usted. ¿Llamó? Sí, cariño. La voz de Violet sonaba preocupada. Me llamó el día anterior, antes de que la encontraran. Dijo que sospechaba que Abbott era una especie de estafa con drogas o té. Le aconsejé que viera a un médico, pero antes quería hablar contigo. ¿Conmigo? Mercy se sorprendió. ¿Intentó ponerse en contacto conmigo? Sí. Dijo que dejó un mensaje en tu contestador. Mercy recordó que ella y Forrest habían estado de viaje por esas fechas. Cuando regresó, comprobó los mensajes, pero no había nada de la tía Jubilee. ¿Habría interceptado Forrest el mensaje? Gracias, señora Crawford. Creo que deberíamos ponernos en contacto con la policía. Después de hablar con Violet, Mercy se sentó en la silla de su tía, considerando sus próximos pasos. Ahora tenía pruebas sólidas de que Abbott podía haber estado implicado en la muerte de la tía Jubilee. Y lo que era peor, Forrest probablemente lo sabía. Mercy sacó su teléfono y llamó a la comisaría local. Era hora de decir la verdad. 2 semanas después, Mercy estaba sentada en el porche de la casa del lago, mirando cómo se ponía el sol en el horizonte. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. La policía había abierto una investigación sobre la muerte de Jubilee Finch. Una exhumación y un examen toxicológico confirmaron rastros de somníferos en concentraciones peligrosas en el organismo de su tía. Abbott fue detenido como sospechoso de homicidio involuntario y fraude. En el registro de su domicilio se encontró una tisana mezclada con potentes drogas. Forrest fue detenido como cómplice. Tras la detención de Abbott, admitió que conocía el plan para manipular a la tía Jubilee, aunque afirmó que no sospechaba que tuviera intención de hacerle daño físico. Odette cooperó con la investigación, lo que le permitió evitar cargos graves. Mientras escribía, se trasladó a Seattle para empezar una nueva vida lejos de la historia. Se presentaron los papeles del divorcio y el proceso siguió adelante. Forrest no impugnó los términos. Estaba demasiado ocupado con su propia defensa en el caso penal. Mercy decidió no vender la casa del lago. En lugar de eso, empezó a reformarla, con la intención de mudarse allí permanentemente. Su trabajo en la empresa de contabilidad ya no le satisfacía y pensaba abrir un pequeño negocio en un pueblo cercano, tal vez una librería con cafetería, como siempre había soñado la tía Jubilee. Hoy, Mercy recibió la confirmación final del notario. La herencia estaba totalmente a su nombre. Los $2 millones de la cuenta bancaria, la casa del lago y todas las propiedades de su tía pasaban a pertenecerle. Esto le daba la libertad de elección que nunca había tenido en su matrimonio con Forrest. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Lorraine. Mercy, no te vas a creer lo que acabo de descubrir. La voz de su amiga sonaba preocupada. ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas del abogado Corbin de nuestro departamento? Resulta que Forrest intentó involucrarlo en tu plan de herencia hace 6 meses. Corbin se negó y se olvidó del asunto, pero cuando se enteró de la detención de Abbott, se acordó y decidió contárselo a la policía. Mercy suspiró.
Una prueba más de que el plan de Forrest y Abbott llevaba mucho tiempo gestándose. Gracias por decírmelo, Lorin. Podría ser importante para la investigación. ¿Cómo lo llevas?, preguntó mi amiga tras una pausa. Sorprendentemente bien, respondió Mercy con sinceridad. Por supuesto, fue doloroso descubrir que el hombre con el que había vivido 15 años no era quien yo creía, pero ahora me siento liberada. Siempre has sido fuerte, dijo Lorin, más fuerte de lo que pensaba. Después de hablar con Lorin, Mercy permaneció sentada en la veranda durante largo rato, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían por el horizonte. Pensó en la tía Jubilee, en su vida independiente, en su fortaleza. Tal vez, después de todo, era más parecida a su tía de lo que pensaba. Mercy recordó las palabras que la tía Jubilee repetía a menudo. La vida nunca sale según lo planeado, querida. Lo único que podemos hacer es adaptarnos al cambio y encontrar nuevas oportunidades en él. Eso era exactamente lo que iba a hacer. A la mañana siguiente, Mercy se despertó con una sensación de nuevo propósito. Llamó al notario Gilmore y le pidió que fuera a la casa del lago para una conversación importante. Cuando el anciano llegó, Mercy ya había preparado té y estaba acomodada con sus papeles en la veranda. «Señor Gilmore, he tomado una decisión», dijo ella mientras se sentaban. «Quiero crear una fundación benéfica en nombre de Jubilee Finch. Apoyará programas educativos para niñas interesadas en la historia y la arqueología, dos de las pasiones de mi tía». Gilmore asintió con aprobación. «Es una idea maravillosa, señora Langstrom. Sería una digna continuación del legado de su tía. Quiero destinar $500,000 de la herencia al capital inicial de la fundación», continuó Mercy, «y pienso implicarme personalmente en su funcionamiento. Te ayudaré con los trámites legales», ofreció el notario. «¿Y qué piensa hacer con el resto de los fondos y con la casa?» «La casa seguirá siendo mi hogar». Mercy recorrió con la mirada el porche y el lago. «Aquí siempre me he sentido como en casa. En cuanto al resto del dinero, una parte se utilizará para restaurar la casa y abrir un pequeño negocio en la ciudad, y el resto se invertirá para asegurar un futuro estable». Gilmore sonrió. «Tu tía estaría muy contenta. Siempre dijo que habías heredado su espíritu independiente». «¿Lo dijo?» Mercy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nunca me lo dijo». «Jubilee no era generosa con los cumplidos», sonrió el notario. «Pero estaba muy orgullosa de ti». Cuando Gilmore se marchó, Mercy decidió empezar a ordenar las cosas de su tía. En el proceso, encontró un viejo álbum de fotos que ni siquiera sabía que existía. Contenía fotos de la tía Jubilee en su juventud, viajando por el mundo, de pie ante las pirámides egipcias, sonriendo frente al Taj Mahal. Entre las páginas del álbum, Mercy encontró un sobre con su nombre. Dentro había una carta fechada 2 semanas antes de la muerte de su tía. «Querida Mercy, si estás leyendo esta carta, significa que me he ido. Espero que hayas encontrado el álbum y hayas visto las fotos. Son un recordatorio de que siempre seguía mi corazón, incluso cuando eso significaba ir en contra de las expectativas de la familia y la sociedad. Te dejo todo lo que tengo, no porque seas mi sobrina, sino porque eres la única persona de nuestra familia que realmente comprende el valor de la independencia y de atreverse a soñar. Últimamente ocurre algo extraño. Abbott sigue visitándome, trayéndome té que me hace sentir fuera de lugar. Sospecho que trama algo, posiblemente relacionado con mi testamento. Si un notario de Gilmore se pone en contacto con usted y le dice que cambié mi testamento a favor de Abbott, sepa que no fue mi libre albedrío. He intentado ponerme en contacto con usted, pero ha sido en vano. Espero que esta carta te encuentre si algo me sucede. Recuerda, Mercy, que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las posesiones, sino en la libertad de ser tú misma y vivir según tus propias reglas. Con amor, tía Jubilee. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mercy.
Apretó la carta contra su pecho, sintiendo a la vez el dolor de la pérdida y la gratitud por la presencia de la tía Jubilé en su vida. Ese mismo día, Mercy llevó la carta a la policía, añadiendo otra prueba contra Abbott. El detective encargado del caso le aseguró que, con esas pruebas, Abbott se enfrentaría a graves penas de cárcel. Una semana más tarde, mientras Mercy limpiaba la casa, recibió una llamada del abogado de Forrest. «Señora Langstrom, llamo a petición de su marido», comenzó en tono formal. «Al señor Langstrom le gustaría discutir los términos del divorcio. Solicita una reunión. Dígale al señor Langstrom que todas las condiciones ya están expuestas en los documentos presentados», respondió Mercy con firmeza. «Si tiene alguna objeción, puede presentarla ante el tribunal». «Insiste en verme en persona», continuó la abogada. «Dice que quiere disculparse y explicar sus acciones». Mercy dudó. Una parte de ella quería oír las explicaciones de Forrest, comprender cómo el hombre al que amaba podía traicionarla así, pero la otra parte, la más fuerte, sabía que ese capítulo de su vida estaba cerrado. «Dile que no hace falta que te disculpes», dijo por fin. «Yo ya he pasado página. Le sugiero que haga lo mismo». Tras aquella conversación, Mercy sintió una última sensación de liberación. Salió al porche, respiró profundamente el aire fresco del lago y sonrió. Tenía una nueva vida por delante, llena de posibilidades, y estaba dispuesta a aceptar el reto. «Tenías razón, tía Jubilee», pensó Mercy mientras contemplaba la puesta de sol sobre el lago. «La verdadera riqueza está en la libertad de ser uno mismo y vivir según tus propias reglas». Y con ese pensamiento, regresó a la casa para seguir trabajando en los planos de la Fundación Benéfica, el primer paso de su nueva vida independiente.